Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Mariluz. Hoy voy a exponer sobre el delito de feminicidio, el caso de Marisol Estela Alba, desde los tres enfoques: constitucional, penal y civil. Su resumen breve de la responsabilidad jurídica integrada en el feminicidio es Marisol Estela Alba. El feminicidio de Marisol Estela Alba evidenció graves fallos estructurales en la protección de los derechos fundamentales como la vida, la dignidad y la igualdad, así como muestra cómo la falta de prevención y respuestas eficaces de Estado permitió que consumiera el delito, generando responsabilidades entre las tres dimensiones. Constitucional. Se vulneró derechos fundamentales, promisión estable en la prevención y protección. Se requiere refuerzas políticas públicas, redes comunitarias y la presencia activa para prevenir la violencia de género. En civil, existe responsabilidad extractual para reaparecer el daño moral y material de la familia y de la víctima. Se necesita garantizar, indemnizar efectivo y protección patrimonial de las víctimas indirectas, formando y aplicando mejor el Estado del Código Civil Penal. El feminicidio está tipificado como un delito autónomo en el artículo 108b del Código Penal peruano, con penas severas. Sin embargo, persisten eficiencia en la investigación, la recolección de pruebas, la debida diligencia. Se propone fortalecer fiscalías especializadas y capacitar operaciones de justicia con enfoque de género. Ahora voy a exponer sobre la matriz de consistencia. Te voy a exponer sobre la matriz de consistencia. Sobre el caso de Marisol Estela Alba. Título de la responsabilidad jurídica integrada en el feminicidio de Marisol Estela Alba. Formulación del problema general, como la omisión del deber del Estado, protección vulneró los derechos fundamentales de Marisol Estela Alba. Vida, dignidad, igualdad y de qué manera se configura la responsabilidad civil extractual por los daños sufridos por sus familiares, así como la responsabilidad penal del autor y del feminicidio conforme el Código Penal. En problemas específicos, en los tres enfoques en constitucional tenemos como la omisión del deber estatal de protección vulneró los derechos fundamentales como la vida, la dignidad de Marisol Estela. ¿Qué responsabilidad civil extractual corresponde con el daño moral y patrimonio sufrido por los familiares de Marisol Estela? En penal, ¿cómo se configura la responsabilidad penal del autor del feminicidio conforme el Código Penal peruano? No, tenemos como objetivo general analizar cómo la omisión del deber estatal de protección vulneró los derechos fundamentales de Marisol Estela Alba, como la vida, la dignidad y la determinación de la configuración de la responsabilidad civil extractual por parte de los daños ocasionados o su familiar, así como la responsabilidad penal del autor y del feminicidio conforme al Código Penal. En objetivos específicos en los tres enfoques tenemos analizar cómo la omisión del deber estatal vulneró los derechos fundamentales de Marisol Estela Alba, específicamente la vida, la igualdad desde el enfoque constitucional, y determinar la responsabilidad civil extractual por los daños morales y patrimoniales ocasionados a la familia de Marisol Estela Alba, de acuerdo con el Código Civil. Examinar cómo se configura la responsabilidad penal del autor según el artículo 108b del Código Penal. En hipótesis principal. La omisión de los deberes del Estado de protección en el caso de Marisol Estela Alba vulneró sus derechos fundamentales a la vida, la dignidad, la igualdad. Dicha omisión comprende la responsabilidad del Estado
en el ámbito civil por daños ocasionados a su familia, mientras que el autor del feminicidio incurre una responsabilidad penal conforme al artículo 108b del Código Penal. Hipótesis específica. Si el Estado omite sus derechos de protección frente a la violencia de género, se vulneran los derechos fundamentales como la vida y la dignidad. En constitucional y en civil, si se comprueba el feminicidio de generarse responsabilidad civil por daños morales y patrimoniales de los familiares. En penal, si se configuran los elementos de motivación de género y la violencia familiar, el autor incurre en el feminicidio en el artículo 108b. El diseño de la investigación que puse más experimental, descriptiva y aplicativa. Matriz del análisis multidimensional. Acá elegí tres identidades: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Congreso de la República y Ministerio Público. Ahora voy a hablar sobre de cada entidad pública y los tres enfoques. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que hizo bien en constitucional. En base a la Constitución, en el artículo 1, la Constitución brinda apoyo psicológico y legal a la familia de las víctimas. Y en planes de acción normativos, en constitucional ejecutó la Ley 30364, ley para prevenir la sanción y herradura de la violencia de la mujer. Mi propuesta es incrementar difusión de la línea de ayuda, fortalecer redes de protección. En el que logró en civil, asistió legalmente a la familia, facilitando su acceso a la reparación civil. En civil, aplicó normas civiles de acompañamiento y asistencia en procesos de indemnización. También mi propuesta para civiles es establecer un programa permanente al acceso legal gratuito en casos de violencia penal. Ejecutivo ejecutó acciones bajo la Ley 30364, coordinado mediante una protección penal Ley 30364, prevención, sanción, herradura de la violencia de contra la mujer. Constitucional en penal, que mi propuesta: intercambiar difusión de líneas de ayuda y fortalecer redes de protección inmediata. En Congreso de la República, en constitucional he puesto debate legislativo sobre la reparación integrada a la víctima. Constitucional basada en la acción y la función legislativa en el artículo 102. Y en mi propuesta constitucional incluso los debates legislativos de la participación de colección de las víctimas para garantizar el enfoque de derechos. Y en civil he puesto qué es lo que hizo mediante el fundamento civil, realizó debates sobre la reparación integral de los familiares de las víctimas del feminicidio y qué es lo que logró. Promo- Promovió reforma del Código Civil, artículo 1964, para fortalecer la indemnización para el daño moral y patrimonio. En civil garantizó la reparación integral sea efectiva y extiende a las víctimas. En penal, ¿qué es lo que hizo bien? Eh, Legislación sobre tipo penal agraviado del feminicidio, que logró aprobó leyes que modifican el Código Penal para endurecer sanciones. Mi propuesta: establecer penas diferenciadas según el grado de violencia reincididas en el Ministerio Público. ¿Qué es lo que hizo? En constitucional actuó rápidamente conforme al derecho a la verdad y la vida y la justicia, que lo que logró cumplió con su mandato constitucional en tutela del orden jurídico en el artículo 159. Mi propuesta es constitucional asegurar mecanismos de control interno para evitar dilaciones o negligencias. En civil, ¿qué es lo que hizo? Colaboró de procesos de que deriva de su indemnización de familiares de las víctimas. ¿Qué es lo que logró? Emitió dictamen que prueba de puede facilitar apariciones de civil. En mi propuesta es incorporar informes civiles que recomienden medidas de civil y reparación en el caso. ¿Qué es lo que hizo bien? Con la ayuda penal identificó
rápidamente en el cuerpo y logró tipificar el delito como feminicidio. Logró aplicar el Código Penal en el artículo 108 y protocolo de la investigación en el caso de violencia de género. Mi propuesta es mejorar la especialización fiscal y crear fiscalía exclusiva para delitos de feminicidio. Conclusión: el caso de Marisoles del Alba evidencia la vulneración de derechos fundamentales por omisión estatal, la necesidad de su nueva reparación civil integral y la importancia de aplicar eficientemente el tipo penal del feminicidio. Requiere políticos preventivos para realizar articulación interinstitucional y sanciones, por ejemplo, para romper siglos de violencia. Es indispensable garantizar que la norma penal se aplica, que la familia reciba reparaciones efectivas y que se refuercen mecanismos constitucionales. Recomendaciones. Constitucional. Fortalecer la presencia estatal en zonas vulnerables y amplias campañas de prevención civil. Asegura de minimización efectiva y realiza procesos de tutela a hijos huérfanos. Penal específica a la Fiscalía y Juzgado de capacidad de enfoque interseccional y supervisar la aplicación en el artículo 108b. No docente, eso es toda mi exposición. Muchas gracias.